para hablar del sistema médico legal, pues procedemos a su definición. Dicha acepción puede tener varios significados, pero el que quiero que se quede para ustedes y por qué voy a hablar del sistema médico legal es para que nos adecuemos en contexto nuestras actuaciones, las actuaciones que ustedes van a desarrollar dentro de qué aspecto del Estado, dentro de qué rama del Estado se está ejecutando. Es decir, ustedes dentro de el órgano estatal, qué función van a cumplir y qué órganos u organismos son los que se van a poner en marcha para la atención integral de este tipo de víctimas de violencia sexual. Pues bien, el sistema médico legal no es el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Si bien el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió y tiene vigente una guía para la atención de delitos de violencia sexual, ¿sí? Así como también está mediante el decreto 4003 del año 2008 por parte del Ministerio de la Protección Social, así como hay diferentes guías, protocolos y resoluciones que afrontan la violencia sexual y las políticas y generación de protocolos, guías y políticas para la prevención, control y atención de este tipo de delitos o de este tipo de casos. Lo que busca el sistema médico legal es la integración, ¿sí?, mediante normas, políticas, procesos y procedimientos que no solamente aplican a los funcionarios públicos, a las entidades públicas, sino también a los particulares que en algún momento se ven supeditados a prestar servicios de apoyo a la administración de justicia. En lo que refiere no solo a las ciencias forenses, sino a todo lo que tiene que ver con la administración de justicia, ¿sí?, y que abarca todo el territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. Y hago referencia a la Ley 938 del año 2004, toda vez que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses lo que hace es administrar el sistema médico legal en Colombia. Y esto es por disposición del legislador. Recuerden que en Colombia tenemos tres ramas del poder público: la ejecutiva, cabeza del presidente de sus ministerios, ¿sí?, que para el caso en concreto es el Ministerio de la Protección Social, quien reglamentará y quien ha reglamentado la materia y quien emitió el protocolo de atención integral. También está la rama legislativa del poder público, es decir, el Congreso de la República, Senado y Cámara, quien crea la ley. Y está la rama judicial del poder público, es decir, los jueces de la República, entendidos desde sus altas cortes hasta los jueces municipales, y de la cual es en parte la Fiscalía General de la Nación y las entidades prestadoras de apoyo a los servicios a la Administración de Justicia, entre esas CTI de la Fiscalía, Policía Judicial, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y por allá en el artículo 406 de la Ley 906 del año 2004 se establece incluso que no solamente prestarán servicios de apoyo a la Administración de Justicia las entidades públicas ya referenciadas, sino también los particulares que en razón de sus conocimientos, labor, ciencia u obra, tengan un conocimiento muy específico sobre la misma y puedan dar o apoyar la administración de justicia, para que también lo tengan en cuenta. Es decir, que si se requiere una valoración por ginecología obstetra y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no cuenta con un ginecólogo obstetra, pues entonces se puede acudir a un ginecólogo obstetra particular y no se podrá negar la prestación del servicio. O un cirujano plástico, porque dentro de la actuación hubo algún tipo de alteración del rostro o de la corporalidad de la presunta víctima. Eso para que lo tengan en cuenta, para que ustedes puedan darse o puedan tener un mayor conocimiento más amplio de todas aquellas auxilios a los que ustedes pueden de alguna u otra forma acudir sin necesidad de que tengan que ser entidades estatales. Pues bien, el sistema médico legal, entendido como el conjunto de normas, políticas y procedimientos, ¿cierto?, que conllevan a una correcta aplicación de la Administración de Justicia en razón del apoyo que se debe dar a la misma para la obtención de la verdad y el resarcimiento de los perjuicios como fin último de la justicia, y en desarrollo del artículo 2 de la Constitución
que la finalidad del Estado es satisfacer los intereses generales, asimismo integrado con el artículo 103 y 209 de la Constitución Política, que habla de la integración de las entidades, hay una cooperación interinstitucional de las entidades públicas para la consecución de estos fines estatales. Lo que busca es que en todo el territorio nacional siempre se provea y se prevea también, de alguna u otra forma, la prestación de estos servicios a cualquier tipo de población, independientemente que sean población en general o minorías, de forma tal que nunca se esté desprovisto ninguna persona de acceder a la administración de justicia. Pero el sistema médico legal pues tenía que ser administrado por alguna entidad, y para esto el legislador, mediante la ley 938 del año 2004, artículo 33 y siguientes, le confirió al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre otras funciones, la de administrar el sistema médico legal. Es por esto que el Instituto Nacional de Medicina Legal en algunas materias también emite protocolos, guías y resoluciones o actos administrativos que permiten a las entidades prestadoras de servicios de salud, públicas o privadas, a quienes puedan llegar a ser auxiliares de la administración de justicia, o a todo aquel que coadyuve a la justicia, a la obtención de la verdad, a realizar cierto tipo de procedimientos acorde a unos parámetros ya preestablecidos, y esto en desarrollo del principio de legalidad. Como lo dije en un principio, todas nuestras actuaciones, las de los funcionarios públicos, las entidades públicas, y máximo este tipo de casos deben de estar regladas, no pueden ser por ósmosis, o por voluntad propia o a mutuo propio, sino que deben estar regladas. Es por esto que el Instituto de Medicina Legal puede emitir algunos tipos de resoluciones o actos administrativos, entiéndase como guías, protocolos, para el desarrollo de ciertas actividades. Asimismo, del sistema médico legal también hacen parte otra serie de entidades. Es un sistema transversal, no solamente del Instituto de Medicina Legal, y esto se remonta al año 1986. El decreto 2455 del 86 fue el que previó y estableció la integración de los servicios seccionales de salud con los de medicina legal. Es decir, que en aquellos eventos en los cuales el Instituto Nacional de Medicina Legal no hace presencia o no está de forma directa, pues el servicio lo pueden prestar también, y lo deben prestar además porque es de obligatorio cumplimiento, las entidades prestadoras de servicios de salud públicas, privadas o mixtas, y no se pueden excusar. Entonces miren que todo esto que les estoy explicando les va dando a ustedes unas bases normativas para que en aquellos eventos en los cuales se requiera la prestación del servicio de una presunta víctima de delitos contra la libertad sexual, ustedes puedan tener las bases para exigir la prestación de esos servicios, y que quienes están obligados a la prestación del servicio no se excusen en formalismos o por ignorancia de la ley. Recuerden que la ignorancia de la ley, ¿sí?, no evita o no me exime de la responsabilidad de la aplicación de la misma, y por el contrario puede llevarme a tener consecuencias jurídicas por omisión o por extralimitación, sea que se aplique o se omita por parte de un funcionario público o de una persona de derecho privado, es decir, un particular. Entonces el sistema médico legal, con la creación, la implementación de la integración del servicio seccional de salud con los de medicina legal, mediante el decreto 2455, que además pasó el control constitucional con la creación de la Constitución Política de 1991, es decir, sigue vigente, y que de alguna u otra forma reglamenta también la ley novena del 79, pues permite que todos estos servicios no solamente sean prestados por entidades públicas. Me explico, en algún municipio lejano, incluso no voy tan lejos, acá mismo en los municipios cercanos a Medellín, por ejemplo en Amagá, o por ejemplo en Caldas, o en Barbosa, o en Girardota, no hay presencia directa del Instituto Nacional de Medicina Legal, lo que no quiere decir que si se comete algún tipo de estos delitos entonces se queden impunes y no se pueda prestar el servicio de apoyo a la administración de justicia. No, el servicio debe ser prestado por las entidades que prestan servicios de salud, públicas, privadas o mixtas. Insisto en su naturaleza jurídica, porque en algunos eventos las entidades de derecho privado excusan de prestar estos servicios en razón de su naturaleza jurídica, y no es así. Máxime en los casos
en los cuales se presume violencia sexual, en donde es tratado como una urgencia. Urgencia además que tiene una guía y un protocolo propio y que debe ser llevado a cabalidad y al pie de la letra. Entonces, para que ustedes lo tengan muy en cuenta, siempre que un profesional de la salud o un funcionario de una entidad pública o un particular que se vea obligado a prestar el servicio omita la prestación del mismo, debe ser luego sometido a reproche ante las autoridades públicas, es decir, deberá interponerse la queja respectiva ante la Procuraduría General de la Nación y, si es también del caso, ante la Fiscalía como denuncia por obstrucción a la administración de justicia. Ante la Procuraduría, pues porque se están soslayando una serie de derechos fundamentales de esas víctimas y ya en ese momento los están poniendo en un campo de revictimización, ¿sí? Al no permitirle prestar ese servicio, aparte de que dependiendo de la urgencia, pues se tienen horas para la obtención de los elementos materiales probatorios que pueden servir de base para la formulación de una acusación o de una imputación, según el caso, sino que además le están soslayando un derecho fundamental a esa persona, y es el acceso a la administración de justicia. Cuando no se presta el servicio en forma adecuada, pues de antemano ya el Estado o ese particular le está cometiendo otro delito en contra de esa persona, no solo vulnerando un derecho fundamental, sino que está obstruyendo la administración de justicia. Ustedes como veedores, pues la idea no es que vayan en cada una de las entidades públicas, pues de alguna u otra forma amenazando o sugiriendo pues, la interposición de este tipo de medidas, ¿sí?, que son la última ratio además y el deber ser, sino aclarando a cada uno de los que van a prestar el servicio en qué calidad están y qué les compete por ley, y que ese sistema médico-legal es transversal. Todo esto hace parte del sistema médico-legal, además que está debidamente reglamentado, y que no se pueden omitir esta serie de derechos. Más adelante, por ejemplo, les explicaré cuando no hay denuncia penal. Entonces, hasta acá lo que tiene que ver con el sistema médico-legal, y que es de relevancia porque todos hacemos parte del mismo, incluso ustedes. Por eso ahorita insistía que ustedes en algún momento también pueden ser llamados a audiencia de juicio oral si es del caso, si es que ustedes presenciaron el hecho o acudieron como primeros respondientes o de alguna u otra forma ayudaron a la recolección de elementos materiales probatorios o evidencias físicas, ¿sí? Esto nos da paso para hablar de los auxiliares de la Administración de Justicia. Como lo decía ahorita, son todas las instituciones o personas de derecho público o privado que en razón de su función o misión o conocimientos pues le sirven a la Administración de Justicia, ¿sí?, para la concreción de la verdad y excepcionalmente a la reparación del daño. ¿Por qué lo digo excepcionalmente? Porque no todas las víctimas se constituyen constituyen el incidente de reparación integral. Pero acá les estoy dando a ustedes una herramienta porque como el acompañamiento tiene que ser integral, pues entonces cuando ustedes hagan el acompañamiento, no está de más solicitar a la víctima o a la Fiscalía General de la Nación que esas víctimas tengan un acompañamiento para que también les hagan una reparación pecuniaria, si es del caso, no solo la obtención de la verdad, de esos perjuicios, toda vez que va a conllevar una serie de procesos y procedimientos a futuro, además de eso de que tengan buen acceso a programas de socialización o reinclusión social, por ejemplo, tratamientos psicológicos, psiquiátricos, ahorita lo veremos, derechos que ellos tienen en fase prioritaria de la atención y que el médico pues se los habrá explicado de mejor forma, como lo son los exámenes o las vacunas contra cualquier tipo de enfermedad infectocontagiosa, la suspensión de embarazos no deseados, en fin, porque los delitos de violencia sexual no solamente son de conductas inminentes o conductas de acto único, sino que en muchos casos pueden ser de tracto sucesivo. Y esto puede conllevar a que de tiempo atrás ya se tenga una consecuencia, por ejemplo, un embarazo. Ustedes de alguna u otra forma van a fungir como auxiliares de la Administración de Justicia, si bien no dentro del proceso de la realización de procedimientos, sino como veedores. Pero ojo, si ustedes son llamados al domicilio de una presunta víctima, o en el momento que se es conocido acuden a unas urgencias, o a una comisaría de familia,
o a un centro de atención de la URI, pues ustedes ya están haciendo el acompañamiento y ustedes pueden desde ese momento empezar a ser testigos de ciertos actos o de ciertas conductas o de ciertas manifestaciones que pueden conllevar a la obtención de la verdad, y en cualquier momento pueden ser llamados para dar fe de lo que están observando. Pues bien, acá ustedes, antes de entrar a definir los delitos de violencia sexual, pueden incluso actuar como primeros respondientes. Por ejemplo, entiéndase que el primer respondiente, la primera autoridad o persona, también derecho privado, en hacer presencia en el lugar de los hechos, y que lo obliga por consiguiente a llevar a cabo la recolección y todos los actos urgentes para el aseguramiento de los elementos materiales probatorios. Entiéndase por EMP y EF, elementos materiales probatorios y evidencia física, así como la toma de muestras o testimonios, entre otros aspectos, con lo que se permite dar y que es obligatorio para iniciar la cadena de custodia. Ustedes, por lo que tengo entendido dentro de su función, hacen las veces de veedores, ustedes hacen las veces de acompañamientos, pero una cosa es lo que está en la teoría y otra cosa es lo que ustedes se pueden encontrar en sitio, de manera que si se lo encuentran en sitio, y eso pues que lo estoy hablando de forma muy somera, pues ustedes al menos tengan una base normativa y procedimental que les permita a ustedes tener como el conocimiento al menos preliminar de qué deben hacer. Acuden a un domicilio en determinado lugar porque se estuvo el llamado de un vecino por la presunta comisión de un delito de violencia sexual, o hay testigos, o hay indicios, o está la manifestación de la misma víctima, y ustedes acuden a ese lugar. Si bien ustedes no son la autoridad judicial, porque para eso la ley estableció quiénes son autoridad judicial, pero ustedes van a hacer un acompañamiento. Lo primero que deben hacer ustedes es pues poner en conocimiento de eso también las autoridades de seguridad pública, la Policía Nacional, el CTI, la Fiscalía, la SIJIN, para que les realicen también un acompañamiento. Pero si ustedes en ese momento son los primeros en llegar, o estando en compañía de algún funcionario que funge como policía judicial, observan la existencia de algún elemento material probatorio de evidencia física que tenga que ser recopilado o embalado, lo pueden hacer y luego trasladarlo a la autoridad competente. No quiere decir que porque ustedes no sean autoridad judicial no lo hagan, no, ustedes también lo pueden hacer con el lleno y el cumplimiento de los requisitos del manual de cadena de custodia, que ahorita miraremos algo de eso, o poner en conocimiento de eso a la autoridad para que la autoridad realice ese tipo de procedimientos. ¿Esto por qué es importante? Porque esto permite que la oportunidad de la prueba no se escape. Por ejemplo, si se encuentran en ese domicilio prendas de vestir con algún tipo de manchas raras que puedan suponer la presencia de algún tipo de muestra de ADN para establecer el presunto victimario, muestras, manchas de sangre, notas, fotografías. Como lo veremos, los delitos de violencia sexual no solamente comportan el acceso carnal, audios, en fin, cualquier elemento material probatorio que ustedes puedan de alguna forma evidenciar y que no exista otra persona u otra autoridad que en ese momento los pueda recopilar, ustedes en ese proceso de acompañamiento también lo pueden hacer, actuando como primeros respondientes. Y no confundir, siempre lo manifiesto, el concepto de primer respondiente con el concepto médico, de atención médica. Una cosa es la atención médica, el concepto de primer respondiente como atención médica dentro del acto médico, que además es subjetivo, pues opera acorde a unos procesos y procedimientos, acorde a la doctrina también y los conocimientos científicos del personal del área de la salud, pero de alguna u otra forma es subjetivo porque también depende de los conocimientos del mismo, si se hace una atención muy clínica o química del mismo. Pero para los casos de atención de violencia sexual, pues casi siempre habrán no solamente atención clínica, sino atención química, pero no confundir el concepto de primer respondiente en el que ustedes pueden llegar a actuar con el concepto de primer respondiente de la atención médica. Es por eso que les simplifico, para que ustedes se contextualicen un poco más. Otro ejemplo que les puedo poner: ustedes llegan a urgencias porque tienen conocimiento de que hay una persona por la cual se activó el código fucsia. Ustedes son llamados y llegan a realizar el acompañamiento y observan que el personal de la salud que está llevando a cabo el procedimiento pues no está
actuando en debida forma, está dejando por fuera elementos materiales probatorios que puede tener en cuenta para su análisis, por ejemplo, prendas de vestir, por ejemplo, no se realizó el respectivo frotis, el médico pues lo explicará mejor que yo, no se están tomando las entrevistas como debe ser, no se activó la ruta, no se está haciendo el registro que se debe realizar en las bases de datos que operan para estos casos, o que simplemente no está atendiendo a la persona porque no conlleva una denuncia penal consigo, o el formato de denuncia penal. Entonces, ustedes también ahí actúan de alguna otra forma como primeros respondientes o en calidad de garantes de que esos primeros respondientes sí cumplan su función como debe ser. O ustedes observan, por ejemplo, que en la atención de urgencias simplemente lo que hacen es lavar el cuerpo de la persona, pues que además está viva, pero que lo proceden es a lavar, porque en muchos casos se ha dado, y tenemos pues algunos ejemplos de eso, y pues se pierde la oportunidad de la prueba. O, como lo digo, no se inician los procedimientos de cadena de custodia, sino que las prendas o los frotis que se hacen simplemente se ponen en lugares inadecuados, y con esto no se está realizando una debida custodia de los elementos materiales probatorios o de las evidencias físicas. Otro ejemplo, cuando ustedes llegan al lugar de los hechos y la policía judicial no ha llegado, y por el paso del tiempo, de algo rápido, se va a perder la oportunidad de establecer la prueba, y ustedes tienen que fijarla mediante un medio probatorio. Recuerde que hay varios medios de prueba. Uno de ellos son las evidencias físicas, es aquella que simplemente su evidencia basta. El mejor ejemplo es el cuerpo. En el caso de un homicidio, en el caso de una violación, pues está el cuerpo de la víctima. Y hay otros que no pueden ser obtenidos por la percepción de los sentidos propiamente, o que con el paso del tiempo se van a deshacer. Por ejemplo, los testimonios no siempre se obtienen por la percepción de los sentidos, porque no, un testimonio muchas veces son testigos de oídas, el que escuchó o el que vio y le cuenta a otra persona. Y en algunos casos, por ejemplo, ustedes pueden llegar al lugar de los hechos y ver que hay unas huellas, pero se van a borrar, y esas huellas pueden conducir incluso a establecer quién pudo haber sido el presunto victimario, y se van a borrar. Ustedes deben de fijarlas mediante fotografía, si es que ustedes van a hacer ese tipo de acompañamientos desde antes, y como les digo, de forma excepcional, por alguna causa, pues no llegó la policía judicial o funcionarios de la policía o el CTI a tiempo, y ustedes fueron los primeros en llegar y se va a perder la oportunidad, ustedes lo fijan mediante fotografías. Eso es un medio de prueba, es decir, es aquel medio que contiene el presunto elemento material que puede convertirse en prueba una vez se suscite a contradicción o se someta a contradicción, a no ser que exista estipulación. Ahorita se me pasó por alto manifestarles que la estipulación es aquella prueba que es tan evidente por sí sola que no requiere contradicción. Entonces a ustedes también les puede suceder que, actuando como primeros respondientes, aporten a la Fiscalía elementos materiales probatorios que sean muy evidentes por sí solos y no tengan que ser controvertidos en sede de juicio oral, y por consiguiente pues conlleve una aplicación de la sanción penal a priori, es decir, mediante el allanamiento a cargos, y se eviten esas etapas de juicio oral. O en la etapa de juicio oral simplemente el juez no la someta a contradicción porque ya están estipuladas. Pues bien, miren ustedes, si bien en principio no tienen esa responsabilidad de auxiliares de la Administración de Justicia, si bien en principio ustedes no son los que tienen que llegar a recopilar elementos materiales probatorios, evidencias físicas, fijar medios de prueba, obtener testimonios, ustedes no son los responsables en principio de esa función, de alguna u otra forma les puede llegar a corresponder, porque de por medio hay derechos fundamentales de rango mayor, en especial cuando hay niñas, niños menores o adolescentes. Y ustedes hacen las veces, si bien de una veeduría, un acompañamiento, pero en algún momento puede llegar a sucederles que ustedes tengan ya al menos un panorama más amplio y más claro de lo que ustedes pueden hacer, siempre y cuando se cumpla con los procedimientos establecidos en la resolución 2369. Dicha resolución 2369 es la que habla de la cadena de custodia. Es decir, es el procedimiento de cadena de custodia en Colombia vigente del 2016. Dicho procedimiento surgió a partir de la implementación de la Ley 600, luego
fue modificado con la introducción de la ley 906 que cambió el sistema penal oral acusatorio y le imputó o puso en cabeza de la Fiscalía General de la Nación crear el manual de cadena de custodia. En el año 2004 se creó el primer manual de cadena de custodia por parte de la Fiscalía General de la Nación, que no buscaba otra cosa que el elemento material probatorio de la evidencia física fuese la misma desde el momento en el que es hallado hasta el momento en el que es sometido a contradicción o análisis, y hasta su destrucción final por parte de la orden de autoridad competente. Eso no es otra cosa que concreción del principio de mismidad, es decir, que sea el mismo. Es decir, que este vaso que de pronto sirvió para proporcionarle un golpe a una persona y que le causó la muerte, o que lo dejó inconsciente y mediante esa pues se pudo acceder carnalmente a esa persona o sexualmente a esa persona, pues sea el mismo, porque me denote no solamente el tamaño sino la densidad y la proporción, porque es lo que va a permitir denotar la intensidad del golpe, por ejemplo. Entonces en principio se trataba de que ese vaso pues fuese el mismo, a manera de ejemplo. Luego, con el pasar del tiempo, el Comité de Cadena de Custodia pues comenzó a idear una forma basada en la experiencia de que, o una hipótesis basada en la experiencia de que no solamente bastaba con que fuese el mismo vaso, sino que sirviese para lo mismo, es decir, que no solamente fuese el mismo elemento material probatorio, sino que sirviese, que tuviese actitud probatoria. Y se modificó el manual de cadena de custodia, no solamente en algunos aspectos de forma, es decir, procedimientos, certificados, guías, protocolos, registros, sino también de fondo. Lo más importante fue el cambio de fondo. Ya no solamente se requiere que el elemento material probatorio de evidencia física sea el mismo, sino que sirva para demostrar la ocurrencia de algo. Pongo otro ejemplo. En el momento de la atención en urgencias de ese delito de violencia sexual, el personal médico realiza una toma de muestra o de frotis vaginal. Y esa toma de la muestra no es embalada ni almacenada en debida forma. El procedimiento de cadena de custodia, que se entiende como un proceso de calidad continuo y documentado, ¿sí?, y que puede ser aplicado tanto por un particular como por un servidor público, por eso ustedes también pueden hacer parte del mismo, y que cuyo objeto pues es mantener la identidad y naturalidad del elemento material, así como su capacidad demostrativa, desde que se conoce hasta su disposición final. Pues en una de esas serie de procedimientos, es decir, se recopila la muestra, se halla, se recopila, se embala y se custodia, se almacena, y resulta que en el proceso de almacenamiento se almacena en indebida forma antes de someterla a su análisis. Cuando llega para análisis o es trasladada al Instituto de Medicina Legal o a cualquier laboratorio particular que también lo puede hacer para su análisis, ya la muestra estaba seca porque no fue almacenada en debida forma. ¿Es la misma? Sí. ¿Sirve para demostrar algo? No. Y en eso ustedes tienen que ser muy cuidadosos y muy conocedores del manual de cadena de custodia. Porque si bien ustedes no siempre van a estar en el momento mismo de la toma de las muestras, además porque pues, la idea es que no esté todo el mundo ahí presente, pues porque esto conlleva una vulneración del derecho a la intimidad y la dignidad de esas personas, ustedes sí pueden hacer parte como veedores y como acompañamiento integral de esas víctimas y velar porque todos los derechos que están alrededor de esas personas, todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el hecho, se lleven a cabo de la mejor forma posible. Toda vez que es un hecho muy funesto, bastante complejo, y pues aparte de que tenga que soportar no solamente ser víctima de un tipo de delito de estos, también tener que soportar que por negligencia, por impericia o por realizarlo mal o realizarlo tarde, un funcionario o un particular se pierda la oportunidad de mostrar la ocurrencia del hecho, porque esto puede dejar a un culpable por fuera del ámbito de aplicación de la justicia. Entonces, cuando se implementa el proceso de cadena de custodia, pues debe realizarse en debida forma. Es decir, que no se soslayen este tipo de derechos. Es por eso que este manual de cadena de custodia implementó estos dos principios que son muy importantes. Ustedes pueden hacer parte del proceso de cadena de custodia, como lo explicaba ahorita, en cualquier etapa. O en la etapa de hallazgo, como primeros respondientes, o en la etapa de custodios,
o en la etapa de almacenamiento, o en la etapa de transporte. En la análisis pues es muy difícil, o incluso como veedores de su destrucción final, cuando la autoridad competente así lo disponga. ¿Por qué la etapa de análisis? No es esa su función. Y no siempre ustedes van a ser parte del proceso de cadena de custodia, porque ustedes están como veedores, pero en algún momento pueden llegar, e insisto, a ser parte del mismo. Y si hacen parte del mismo, pues lo que más se sugiere es que ustedes pues tengan un conocimiento amplio del manual de cadena de custodia, que como les digo, aplica no solamente para funcionarios públicos, sino para particulares, y así lo estableció el legislador. Ahora, hay que partir de una base. En el ordenamiento jurídico colombiano, el manual de cadena de custodia, en principio, fue creado para el procedimiento penal, no para otro tipo de procedimiento, es decir, no para el esquema civil, no para el esquema laboral, no para el esquema contencioso administrativo, sino para el procedimiento penal, es decir, en aquellos casos en los cuales se evidencia la posible comisión por acción o por omisión de una conducta punible, es decir, de un delito. El delito es la descripción típica, antijurídica y culpable de una conducta descrita en la norma, es decir, típica porque está en la norma. Recuerden que en materia de consagración de delitos, los particulares estamos en una relación general de sujeción a la norma, se nos permite hacer todo aquello que no está prohibido. Antijurídica, pues porque va en contra de lo que la norma dice, ¿cierto? Y culpable, pues porque se puede demostrar que la misma fue cometida con culpa, dolo o preterintención. Culpa, que es la falta de cuidado, la preterintención es cuando se quería algo y se obtuvo otro resultado, y el dolo es cuando yo sé y lo quiero y lo hago, y obtengo el resultado. Entonces, basados en eso, ustedes no siempre van a ser parte, si bien del procedimiento, pero sí es necesario que tengan en cuenta esta serie de parámetros, toda vez que de incumplir en alguno de los mismos, pues se puede de entrada resquebrajar todo el proceso que se tiene para el aseguramiento de los derechos de estas personas. Aparte de eso, el resquebrajamiento del proceso del derecho al debido proceso, que es de rango constitucional, el derecho a la legítima defensa y además el derecho a una debida representación de las víctimas por parte de la Fiscalía General de la Nación. Ustedes no son quienes tienen a cargo en principio esta carga normativa, pero sí son quienes para estos efectos, y pues bienvenido sea por parte de la administración municipal, y toda vez que el problema de salud pública es un problema de índole territorial también de las entidades territoriales, así como el de seguridad pública, son quienes tienen que velar para que se lleve a cabo en debida forma este tipo de procedimientos, para que menos delitos se queden impunes, para que se realice una mejor atención específica a este tipo de delitos por parte de la Administración de Justicia, porque cuando se pone en práctica o cuando se instaura la guía o el código fucsia, no solamente se ponen en funcionamiento una serie de actuaciones técnicas de índole médica, sino también por parte de la Administración de Justicia, como ahorita lo vamos a ver. Pues bien, entendido que es el elemento material probatorio, la cadena de custodia, la evidencia física, el medio de prueba, pues vamos a definir entonces cuáles son los tipos de delitos de violencia sexual.